Luis Campos es abogado, magíster en economía política, doctor en ciencias sociales y coordinador del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores Argentinos. Hoy justamente al comienzo hablábamos de que está el juicio por las estadísticas del INDEC con Guillermo Moreno. Bueno, uno de los lugares donde uno siempre ha encontrado muy buenas estadísticas ha sido justamente en el Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores Argentinos. Y por eso justamente estamos comunicados con Luis Campos. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos. Luis, hemos visto en estos días, bueno, el crecimiento de la desocupación, 2 puntos en el primer trimestre con respecto al año pasado. Hemos visto la profundización de la desigualdad. Y la pregunta sería, ¿estamos asistiendo a una profundización de todo lo que se venía haciendo ya desde hace varios años, o directamente esto es un rompimiento con las políticas anteriores, con nuevas políticas en contra de la clase trabajadora? Te diría que Argentina viene de un periodo bastante largo, donde tanto a nivel económico como a nivel laboral y social la cosa no venía funcionando muy bien. La economía no crece desde el año 2011, o sea, el año 2012 en adelante la economía dejó de crecer, dejó de crear puestos de trabajo de manera sostenida. Eso no solo no se fue resolviendo con el tiempo, sino que se fue agravando por distintas razones y con distinta dinámica en los distintos momentos históricos, pero como tendencia general eso se fue agravando a lo largo del tiempo y terminó te diría, estallar, o terminó de traer la insustentabilidad que tenía ese proceso cuando la inflación dejó de ubicarse en torno al 25% anual, que era un poco la regla hasta el año 2013, para empezar a ubicarse en torno al 40-50% anual. Recordemos con la devaluación de 2014 y ya después, a partir del 2018, con la crisis terminal del gobierno de Macri, y ni que hablar durante la última gestión de gobierno, que la inflación terminó en niveles muy elevados. Digo todo esto como para marcar que las políticas que está implementando el actual gobierno, tanto en el plano económico como en el plano laboral y social, son políticas que no pueden entenderse sin tener en cuenta la insustentabilidad que tenía el proceso anterior. No había forma de sostener y tampoco daba ningún tipo de respuestas a las necesidades de los trabajadores el proceso que culmina en diciembre del año pasado. A partir de ahí, y esto me parece que sí es importante dejarlo en claro, sí. A partir de ahí la responsabilidad de las políticas que se implementan es del gobierno nacional. Pero es cierto que el gobierno nacional puede decir, yo vengo a resolver problemas que me preceden, digo, el aumento de la desocupación, el aumento de la caída de los salarios, por más que tengan efecto en los primeros meses del gobierno de Javier Milei, tienen algún tipo de vinculación con la insustentabilidad de la situación que se vivía con anterior. Ahora, es cierto que todas las políticas que adoptó el gobierno hacen que el costo del ajuste que se está llevando adelante en este momento se descargue íntegramente sobre las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras. Y ahí sí me parece que hay una decisión de política que es muy clara en este gobierno. Digo, no ha habido ningún tipo de medida de compensación de ingresos para los sectores de menores recursos, no ha habido ningún tipo de política de coordinación de precios y salarios para tratar de que el aumento de la inflación luego de la devaluación en diciembre impactara, aunque sea de menor medida, en menor medida en los salarios de los trabajadores y las trabajadoras, ni que hablar de algún tipo de medida para sostener la destrucción del empleo que estamos viendo en estos días. Y en ese sentido, sí, ahí hay una decisión que tomó este gobierno, que es descargar todos los costos sobre los sectores de menores recursos. Pero lo cierto es que eso es una parte de la historia. La otra parte de la historia es que gran parte del deterioro de las condiciones sociales que estamos viendo en la actualidad se originan en la insustentabilidad de un funcionamiento económico que por lo menos arrastra un poquito más de una década. Ahora, con este panorama, uno lo que ve que en estos días parecería que está bajando un poco la inflación, ¿no? Aunque ya se habla para junio 5 y pico %.
¿Vos pensás, y viéndolo históricamente, porque esto también creo que algo parecido se hizo en la época de Menem, ¿no? Algo parecido. ¿Vos pensás que una vez que se estabilice la inflación puede existir la posibilidad de un despegue, o directamente con estas políticas económicas, como vos bien decías, que todo el costo lo está pagando la clase trabajadora, los jubilados en especial, ¿no? Que vienen golpeados desde hace mucho tiempo? ¿Vos pensás que no puede haber que eso, el optimismo del gobierno se da por tierra? Lo primero que habría que aclarar es, vos fíjate, qué punto tenemos cruzado el análisis, que nos parece que una inflación del 4, 5%, claro, o 3% es una inflación, una situación estable. No, claro, es algo que es un año en Estados Unidos o en España, claro. Sí, o salgamos de países europeos. O de acá, los países de la región, una inflación del 3% claro, mensual es una inflación anualizada arriba del 40% anual, claro, todavía sigue siendo muy elevado, y todavía el gobierno está lejos de lograr un funcionamiento macroeconómico que estabilice una inflación debajo de los valores que se registraron en mayo. Recordemos, esta inflación de mayo es una inflación a la cual se llega por la confluencia de dos factores. Por un lado, muchos aumentos de precios que se fueron postergando para más adelante, fundamentalmente en materia de servicios públicos, claro, un tipo de cambio que está planchado, o sea, el dólar oficial se mueve al 2% mensual, con lo cual está intentando ser una especie de ancla para que la inflación no crezca más, pero eso le genera otro tipo de problemas por el lado de una presión cambiaria, que se lo están discutiendo los propios economistas cercanos a la mirada del gobierno. Digo, no descubro nada con esto. Sí. Y además, esa inflación del 4,2% de mayo también fue posible porque estamos en una especie de paz de los cementerios, donde la caída de la actividad económica, la recesión, la falta de ingreso, hace que muchos hogares no puedan hacer compras, y eso, en cierta medida, para algunos sectores, se traduce en una herramienta para contener la presión. Pero eso es algo insostenible en el mediano plazo. Claro. Sigue sin ser sustentable en el mediano plazo. Entonces, primero, la primera cuestión, yendo a tu pregunta, es: todavía el gobierno está lejos de poder presentar una situación estable en valores que sean compatibles con el funcionamiento normal de la macroeconomía. El 4% mensual de inflación es una inflación altísima, y el 3% también. Te diría, el 2% de inflación mensual es una inflación altísima. Claro. Y lo que dicen todos los que han estudiado procesos de desinflación, de reducción de tasas inflacionarias muy elevadas, te dicen que bajar la inflación del 20% mensual al 5% mensual es mucho más fácil que bajarla del 5% mensual al 2%. Y del 2% mensual al 1% mensual es mucho más difícil, por más que parezca contraintuitivo. Inclusive con esto que vos bien decías, de la paz de los cementerios, ¿no? Inclusive con toda la destrucción y el paro, por ejemplo, de toda la obra pública, es decir, no pagando, y inclusive ahí es difícil. Absolutamente. Si vos empezás a mirarle la letra chica y le empezás a contar los hilos al programa económico del gobierno, lo que se ve es algo que les sirvió en los primeros meses para generar algún tipo de reordenamiento con el cual pudieran mostrar algún tipo de éxito y generar algún tipo de reformas. Y ahí me parece que las leyes que seguramente apruebe el Congreso Nacional esta semana son parte de ese objetivo. Y no es menor. Lo que están tratando de hacer es consolidar reformas estructurales que después son muy difíciles de revertir. Claro, con el DNU también, ¿no? Con el DNU que está vigente. Sí, claro. Lo que pasa es que el DNU es, te diría, es algo muy débil, muy cuestionable desde el punto de vista jurídico. No tiene mucha vida el DNU. Claro, está mucho frenado en la justicia, ¿no? Muchas cosas del... el capítulo laboral está frenado en la justicia, la Corte está haciendo tiempo, pero más temprano que tarde, en algún momento la Corte se va a pronunciar y seguramente se pronuncia en contra. Así que el DNU no es algo tan sólido como puede ser una ley,
más que no nos guste, aprobada por el Congreso en las condiciones en las cuales se discutió, pero bueno, no deja de ser una ley aprobada por las dos cámaras del Congreso, y en ese sentido sí, eso es mucho más difícil de revertir posteriormente, porque aparte se generan situaciones como la reducción del impuesto a los bienes personales o el régimen de incentivo para grandes inversiones, el RIGI, que generan derechos adquiridos a futuro. Ahí la encerrona es bastante más complicada. Ahora, si esto genera las condiciones para un crecimiento sostenido de la actividad económica que le permita mostrar números positivos al gobierno, que era un poco tu pregunta hace un ratito, yo te diría, todavía eso está muy por verse. Todavía estamos muy lejos de ver una situación así, porque de vuelta, primero lo que el gobierno tiene que mostrar es un escenario de estabilidad macroeconómica sostenible en el tiempo, que es algo que todavía no pudo hacer, y después mostrar qué locomotoras va a tener la actividad económica, es decir, qué sectores van a traccionar ese crecimiento de la actividad económica. Y hoy, honestamente, digo, no, eso no se ve. Y en todo caso, los sectores a los cuales le están apostando, fundamentalmente la producción de materias primas, minería, energía, son sectores que, por un lado, no tracciona, o sea, no derraman mucho, si no es con una intervención muy activa del Estado. Es decir, la explotación minera puede derramar, o sea, puede generar eslabonamientos, encadenamientos productivos para atrás, para adelante, pero eso requiere una presencia estatal muy fuerte. Un Estado que condicione, que oriente inversiones, que es algo que no parece que este gobierno esté muy dispuesto a hacer, así que ahí hay un problema. Y el otro problema es que en ese contexto, y es por ahí la dimensión sobre la cual todavía no charlamos, en ese contexto hay sobra mucha población. Yo te diría, el Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, el Gran Córdoba sobran. Y ahí se pueden generar focos de conflictividad social que por ahora no parecen estar surgiendo, pero uno no sabe en qué momento puede crecer la conflictividad social, porque para esas millones de personas no va a haber una gran salida, no va a haber puestos de trabajo, ofertas de puestos de trabajo abundantes, no va a haber mecanismos para que obtengan recursos para ganarse la vida de una manera medianamente estable. Y esto, bueno, es el caldo de cultivo para una conflictividad social que hay un aumento de la conflictividad social frente a un gobierno de estas características, a mí me da un poco de miedo. Claro. Ahora, Luis, dentro de todos estos temas hay un tema que es el tema de la reforma laboral, ¿no? ¿No pensás que desde los sectores más progresistas, sectores de la izquierda, el hecho de no haber planteado en algún momento una reforma laboral progresista hace que siempre las reformas laborales las quiera llevar adelante las patronales, el capitalismo, y por supuesto a favor de ellos? Porque uno ve que somos un país que tiene el 50% o casi el 50% de los trabajadores en negro. Somos un país que sindicalizados estamos al 26, 27%. ¿No habría que ver cómo se incorpora? Y en eso hay un retraso en realidad de todas las fuerzas políticas que se dicen progresistas. A ver, te diría dos cosas. Sí. Por un lado, pensar que un cambio en la legislación laboral va a tener por sí mismo un impacto positivo en la creación de empleo, es algo que no se ha verificado en ningún lugar. La legislación no es el principal factor. La mayor rigidez o flexibilidad de la legislación laboral no es el factor que te explica los procesos de creación o de destrucción de empleo. ¿En España no pasó algo que con la reforma de Pedro Sánchez, que incorporaron 3,5 millones de trabajadores? Sí, y te diría, aquí los procesos, a ver, la historia reciente de nuestro país nos muestra que cuando se flexibilizó más la legislación laboral, tuvimos el desempleo más alto de la historia, en los años 90. Y en la primera década de este siglo, cuando se sancionaron leyes que en principio iban en contra de esa flexibilización laboral, es decir, que iban hacia una legislación más rígida,
tuvimos el proceso de creación de empleo registrado más importante de nuestra historia, en los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner. Ahora, ¿eso a qué se debe? Sí. Fundamentalmente a qué pasaba con la actividad económica en ambos lugares, en ambos momentos históricos. A ver, no es que el empleo creció durante el gobierno de Kirchner por la legislación laboral favorable a los trabajadores. No, el empleo crecía porque la economía crecía al 8-9% anual. Claro. Y en los 90 el empleo, si bien la economía crecía, sobre todo la primera mitad, después hubo un parate importante, pero crecía en sectores que no eran mano de obra intensiva, es decir, que no demandaban mucha fuerza de trabajo. Y en paralelo había políticas activas destinadas a expulsar trabajadores y trabajadoras de empleos formales, fundamentalmente las privatizaciones y la desarticulación de entramados productivos en torno a la reforma del Estado. Entonces, de vuelta, no es un problema de la legislación laboral, es un problema de qué pasa con la actividad económica. Y Argentina, lamentablemente, decía hace un ratito, sí, no crece la actividad económica desde el año 2012 en adelante. El último dato de actividad económica de esta semana, del primer trimestre de este año, el PBI per cápita cayó un 12% en los últimos 12 años. Es un delirio, o sea, es una caída brutal. Sin haber mediado una dictadura, sin haber mediado una guerra, sin haber mediado una catástrofe natural. Es cierto, pasó la pandemia, pero la pandemia pasó y se recuperó, y esto pasó más o menos en todos los países. Es muy difícil encontrar una retracción del PBI per cápita de esa magnitud, del 12%, 10 años, 12 años, en otro contexto, en otro país. De vuelta, la vamos a encontrar en países que atravesaron guerras, en países que atravesaron catástrofes naturales, algo que en Argentina no pasó. Entonces, ese es un problema muy serio. Y si lo llevamos más atrás, si vemos el comportamiento de la economía argentina desde mediados de los años 70 en adelante, a ver, puede que me esté faltando alguno, pero en principio, si no recuerdo mal, sí, es el país que tiene la peor tasa de crecimiento económico acumulada de toda América Latina después de Haití. Y Haití, en el medio, sí, tuvo catástrofes naturales, tuvo guerras civiles. Bueno, después viene Argentina. Y creo que no hay ningún otro país, tal vez alguno de América Central me esté quedando en el camino. Pero bueno, ahí hay un tema estructural que de vuelta no tiene que ver con la legislación laboral. Si querés, para seguir mostrando fenómenos del mismo proceso, o caras del mismo proceso. Sí. En los últimos 10 años, en la década del 2010 al 2020, en Argentina se dio un proceso que no se daba, creo que no tiene antecedentes históricos, que es que cayó la cantidad de migrantes provenientes de Perú, de Bolivia y de Paraguay. Y esto tiene que ver con que las economías de Bolivia, Perú y Paraguay en esa década crecieron alrededor de un 25% en toda la década. La economía argentina cayó un 3% en esa década. Entonces, de vuelta, Argentina históricamente fue un país donde las personas, había mucha migración originada en Bolivia, en Paraguay y Perú, los tres principales países de origen de la migración con destino a Argentina, y esto es algo que se revirtió parcialmente, pero se revirtió en esa década. Y de vuelta, eso tiene que ver con una economía que no funciona, con una economía que no crece. Entonces, de vuelta, no es un problema de la legislación laboral. Ahora, para hacerme cargo de tu pregunta, sí, es necesario reformar muchas instituciones del derecho del trabajo. Por ejemplo, pongamos un ejemplo que lo vemos todos los días. Sí. La regulación de la relación laboral en las plataformas. Los trabajadores y las trabajadoras que se la pasan el día pedaleando en una bicicleta o arriba de un auto y que no tienen ningún derecho laboral y que te miran y dicen, vos me hablás de reforma laboral, yo no tengo ningún derecho laboral, yo no tengo aguinaldo, no tengo licencia, no tengo condiciones de seguridad. Bueno, efectivamente, ahí sí faltó una iniciativa potente destinada a, ¿cómo hacemos para garantizarle a estos trabajadores, a estas trabajadoras, la vigencia de los derechos laborales? Ahora, la reforma laboral que está impulsando el gobierno, la que va a aprobar todo lo contrario, a esos trabajadores no les cambia absolutamente nada. No, claro. O sea, le pasa por el costado, o sea, ningún derecho para esos trabajadores, o sea, ni les quita ni les da, los ignora por completo. Entonces, a ver, se habla de una modernización laboral, pero en definitiva es, en muchos casos, volver a una regulación laboral más propia del siglo XIX, que una reforma laboral que se haga cargo de los problemas que tiene
en la actualidad la organización del trabajo. Por ejemplo, la introducción de la tecnología, esta idea de que, bueno, yo agarro mi teléfono y con mi teléfono ya puedo trabajar. No, bueno. Claro. Y aparte, ahí me parece donde está el atraso de los sindicatos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, hay comercios que una sola cajera atiende 5 cajas a la vez porque se cobra, se paga directamente el cliente, ¿no? Yo he ido a comprar en algunos lados y eso parece que el sindicalismo no lo ve, y hay cosas que ahí habría que ver. Por ejemplo, que ya cada vez se mandan menos cartas, y uno primero puede decir, bueno, vamos a obligar a que los bancos manden todo en carta, por correo, como hizo en su momento Moyano con Ocasa, arregló con los bancos que te tenían que mandar todo, y bueno, y hoy los bancos ya no mandan más, es decir, hay algo que supera a algunas intencionalidades sindicales, ¿no? Es que, a ver, enojarse con los avances tecnológicos no tiene mucho sentido. Claro. A ver, no tiene sentido forzar a los bancos a enviar cartas porque, a ver, ninguno de nosotros quiere recibir el resumen en papel. Claro. Ni siquiera es un problema del banco que se ahorra el envío, que además está bien. Pero, a ver, no tiene ningún sentido. O sea, a ver, sí, por ahí alguno prefiere el resumen en papel, pero claramente no es la regla, y no tiene sentido plantear eso como una solución. En todo caso, lo que sí hay que pensar es, y esto ha sido la historia del capitalismo de los últimos 150 años, avances tecnológicos que van desplazando algunas formas de trabajo y van creando nuevas. Entonces la pregunta ahí es, bueno, ¿cuáles son esas formas nuevas que se trabajan? ¿Qué tipo de fuerza de trabajo va a demandar el mercado de trabajo, la economía? ¿Cómo se va a insertar la economía de nuestro país en el mercado mundial? A ver, son un montón de preguntas que deberían estar arriba de la mesa en una discusión profunda sobre cómo va a ser el trabajo, cómo vamos a regular el trabajo, pero que de vuelta está completamente alejada de las discusiones que se estuvieron dando estos meses en el Congreso. A ver, sí. Para poner algunos ejemplos, que se podría hacer, Argentina tiene una ventaja comparativa muy grande en todo lo que es la educación universitaria. Las universidades argentinas están muy bien vistas, muy bien consideradas, al menos en nuestra región, en el ámbito latinoamericano. Con lo cual son universidades que pueden atraer muchos estudiantes de muchos recursos de clase alta de los países vecinos. Te diría, a ver, los que manejan inglés se van a universidades del norte o universidades europeas, pero aquellos estudiantes, chicos, de clase alta latinoamericana que no manejan también el inglés, miran a Argentina como una posibilidad para hacer estudios de posgrado. Bueno, ahí podría haber decir, bueno, vamos a necesitar muchos trabajadores en esas universidades para recibir a estos estudiantes internacionales que van a venir con recursos. A ver, no deja de ser una exportación de servicios, es lo que yo estoy planteando. Pero bueno, eso tiene que ver con, por ejemplo, decir, bueno, vamos a fomentar o a invertir en las universidades para que las universidades puedan captar muchos estudiantes de posgrado de países vecinos, porque va a ser algo que le va a permitir a la economía local atraer recursos. Esos estudiantes van a venir con dólares, para ponerlo así en coloquial. Pero bueno, eso es algo que requiere un planteo sectorial. No parece ser el caso de vuelta de la política universitaria de este gobierno. Y así podríamos pensar un montón de sectores en los cuales habría que fomentar la formación, para poner ejemplos chiquitos, pero ver cómo funciona. El escándalo de estos días del Senado negándose a pagar 6 pasajes para que chicos vayan a las Olimpiadas de Matemática. Bueno, a ver, eso esa es la reforma laboral que hay que hacer. ¿Cómo hacemos para que más chicos estudien matemática, más chicos estudien programación? Y más podamos participar internacionalmente y que no haya un gobierno que no les dé los recursos necesarios. Luis, se me está acabando el tiempo, pero aunque sea una línea, mañana sé que presentás en Rosario el libro que acabas de sacar, La Fortaleza, porque me avisaron.
¿Qué es la fortaleza en un par de líneas, Luis? Es una historia de el largo plazo, de la organización sindical en nuestro país en el largo plazo. En principio el recorte es la segunda mitad del siglo XX, pero con algunos elementos de la primera mitad y con algunos elementos de lo que van de las dos primeras décadas de este siglo, a partir de cómo fueron cambiando las relaciones de fuerzas en las sociedades. A ver, para traer a un estudioso que para mí es muy importante y que sirve muchísimo para ver la realidad de nuestro país en clave histórica, Antonio Gramsci, sí, y el desarrollo que hizo de las relaciones de fuerzas allá a principios del siglo XX en Italia, pero bueno, ver cómo esos desarrollos teóricos sirven para analizar la historia de la organización sindical en Argentina en sus distintos momentos, en sus distintas etapas, y explicar o tratar de aportar elementos para explicar por qué las organizaciones sindicales en Argentina han tenido la fortaleza que tuvieron en su momento, y también por cómo fueron respondiendo en momentos de ataque, que en la actualidad es un debate más actual que nunca. Bueno, ¿dónde se consigue, para decirle a los oyentes? A ver, mañana lo presentamos en Rosario, así que si hay algún colega, algún amigo, algún compañero o compañera de Rosario que tenga ganas de darse una vuelta en la sede de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado en Rosario, sí, van a estar Lorena Almirón de ATE, Daniel Joffre de Aceiteros, Sergio Lelovich del MATE, un economista grosso. El libro, a ver, si van a la página de la editorial, que es Imago Mundi, seguramente ahí lo encuentren, y si no, en las librerías, sé que no hicimos una tirada grande y sé que no quedan muchos dando vuelta por las librerías, pero seguro si escriben a la editorial. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Luis. Te agradezco mucho por toda esta charla que tuvimos sobre el momento, sobre todo económico, que con las relaciones laborales. Muchísimas gracias. Dale, abrazo grande, gracias por el llamado. Un abrazo grande.